Hola mi gente, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a mi canal, su canal Frank Pineda. Les estaré mostrando cómo hacer baldosas de yeso, así que acompáñenme al video. Vamos allá. Bueno mi gente, para hacer estas baldosas de yeso vamos a estar utilizando estos platicos así, que son platicos desechables, platicos higiénicos. Entonces vamos a estar utilizando estos. Bueno mi gente, vamos a estar utilizando una vasija para preparar nuestro yeso, ¿verdad? Le vamos a echar un vasito de agua de esto así por 2 de yeso. Lo movemos muy bien para que nos quede bien suavecita y no quede grumo. Otra cosa muy importante, que tenemos que ir haciendo la liga de yeso poco a poco. Hacemos una, luego hacemos la liga para la otra, ¿verdad? Estas baldosas las podemos utilizar tanto en paredes de cemento como paredes de yeso. Algo recomendable también, que le puede poner un poquito de vaselina, un poquito de aceite, lubricante de motor, de carro, para que se despegue de una vez. La vamos a hacer que nos quede así, ni muy aguada y ni muy espesa, porque si la hacemos muy aguada, con mucha agua, pues nos queda con mucha burbujita de aire después, que nos quede en forma así como de una maicena. Como vemos, para sacarle toda la burbujita de aire. Miren cómo está saliendo. El yeso en este material se quita de una vez, pero con un poquito de lubricante, de aceite, se quita más fácil, se despega de una vez. Un poquito de vaselina, de aceite hasta de comer. Le hacemos así para que no nos quede ninguna burbuja. Bueno mi gente, vamos a dejarlo que se nos seque por lo menos como mi gente. Ya pasaron la media hora y miren qué fácil se quita. Solo podemos usar eso muchas veces, el molde. Pero nada más tengo sino para hacerle la idea, ¿verdad? Pero para hacer una gran cantidad, pues compramos un paquete de esto. Pues así lo podemos hacer de este tamaño, más larguito, más pequeño, más grande, como queramos que nos quede la decoración. Ahora el mismo procedimiento, ya ustedes saben, por cada uno, un vasito de agua por 2 de yeso. Lo movemos bien para sacarle estas burbujitas que están acá. Lo movemos, ven cómo van saliendo y van desapareciendo la burbujita de aire.
Miren que no queda nada de yeso pegado a nuestro molde. ¿Ven? Que él se sale solo con el poquito de grasa, de aceite, de lubricante que le pusimos. Le vamos a dar media hora para que seque este también. Como le dije, podemos hacer grandes cantidades, pues tenemos que comprar un paquetico de estos que son muy económicos. Pero aquí tienen la idea, cómo es el proceso de cómo hacer nuestra baldosa, así de yeso. Vamos a esperar ahora. Bueno, mi gente, ahora también les voy a enseñar otro modelo. Es decir, el mismo, pero más fino. Lo vamos a hacer un poco más fino. La otra baldosa que hicimos tenía un vaso de agua por 2 de yeso. Este tiene medio vaso de agua por 1 de yeso. Bueno, mi gente, aquí tenemos el número 2. Ya se secó. Miren qué fácil salen, ¿eh? Qué chulo. Bien bacano, mi gente. Aquí lo tenemos. Este es el más fino, que lo quise hacer así, para enseñarle 2 formas. Vamos a darle una lijita aquí en las esquinas y los bordes, para que nos quede más bonito, quitarle todas estas imperfecciones que tiene aquí. Le vamos a dar con una lijita de agua, una lija 80 suavecito. Le damos suave, ya que están fresca todavía. Ya tienen una hora secándose. Entonces, después que la preparemos, la dejamos 1 día, 2 días secando, para entonces poder pegarla así en nuestra cocina, en los baños, en los pasillos. La podemos después pintar del color que nos guste más. Le podemos dar un sellador para que quede bien chula, bien bonita. Miren qué bonita está. Entonces ponemos esta aquí. Ahí está, mi gente. Entonces están esta. La primera que hicimos, un vasito de agua por 2 de yeso. Son más gruesas, pero están bien chulas, bien bonitas. Aquí tenemos 2 más gruesas y 2 más finas, más finitas. Podemos hacer muchas cantidades. Para hacer muchas cantidades, para un proyecto, un trabajo más amplio, más grande, pues compramos un paquete de estos, que son así, son bien económicos. Estas, como son de yeso, también las podemos hacer adentro de la casa, pero en cemento, en concreto, podemos hacer el mismo procedimiento y podemos hacer nuestra marquesina, nuestra terraza, los pisos, en los patios. La podemos decorar con todas estas baldosas así bien chulas. Bueno, mi gente, espero que hayan disfrutado el video. Nos vemos en la próxima. Y antes que se me olvide,
suscríbanse al canal para que YouTube le envíe siempre una notificación cada vez que esté subiendo un video nuevo. Nos vemos en un nuevo video. Bye bye.